el conflicto ucraniano les quedará aún más claro. Se puede decir que todo empezó con la revolución en Ucrania a finales del 2013 apodada Euromaidán, que fue una ola de manifestaciones multitudinarias donde cientos de miles de ucranianos exigían una mayor integración europea. Estas manifestaciones no se pueden entender sin la participación directa de Estados Unidos, cuyas personalidades públicas como Victoria Nuland repartían galletas y Coca-Cola a los manifestantes en Kiev, o con el senador estadounidense John McCain dando discursos rusófobos en Ucrania por aquí y por allá. Además que la misma Nuland reconoció que desde Washington se habían inyectado varios miles de millones de dólares en Ucrania para apoyar a los nacionalistas dispuestos a independizarse política y culturalmente de Rusia. En marzo del 2014 Rusia se anexiona Crimea sin disparar un solo tiro, algo que no es reconocido internacionalmente ni por Europa ni mucho menos por Estados Unidos. En ese tiempo Ucrania no tenía un ejército suficientemente fuerte para intentar sacar a los rusos por la fuerza, por lo que el plan de recuperación de Crimea con la ayuda de Occidente comenzó a prepararse a fuego lento. Políticos de la época como Angela Merkel reconocieron luego que en las negociaciones con Putin simplemente estaban ganando tiempo para armar a Ucrania. Y muestra de ello es que hasta la actualidad en Europa y Ucrania se habla de recuperar Crimea por las buenas o por las malas. No hay que olvidar el nacionalismo ucraniano. En ese sentido, sepan que Rusia es el segundo país del mundo que más inmigrantes recibe, después de Estados Unidos, y gran parte de estos inmigrantes eran y aún son de Ucrania. Por eso es importante resaltar que la carrera artística del actor y comediante Volodymyr Zelensky despegó en lengua rusa. Sin embargo, por el 2015, Zelensky, junto con otros artistas ucranianos, inició un proyecto para que los cómicos y actores nacientes de su país hicieran comedia exclusivamente en ucraniano, para Ucrania, para los ucranianos, y no se fueran a buscar fama y dinero a Rusia. Este proyecto nacionalista sano es entendible, pues siempre hubo cierto resentimiento con los rusos por ser mayoría y por atraer amistosamente a los ucranianos a Moscú. Los mismos artistas ucranianos reconocen que el proyecto de vida de muchos ucranianos siempre ha sido triunfar en Rusia, algo que por amor nacional prometían cambiar. Hasta ahí no hay nada malo, ese nacionalismo sano no se puede criticar. Lo malo es empezar a prohibir lo ruso e intentar eliminar todo lo ruso de su historia y cultura a lo largo y ancho de su nación. Si volvemos al tema de Crimea y de las protestas en Ucrania del 2013-2014, recordemos que la gran mayoría de los habitantes de Crimea son de etnia rusa y que gran parte de los habitantes de las provincias del este de Ucrania, esas que están más cerca de Rusia, son también de etnia rusa. La historia de Ucrania, para bien o para mal, no se puede entender sin Rusia. Intentar prohibir, vetar, borrar y aniquilar todo lo que los une con los rusos es un error no solo cultural sino también histórico. Desde el 2014 tanto Estados Unidos como Europa empiezan a dar todo tipo de armamento a Ucrania, un país que primero que todo quería y quiere recuperar Crimea, bien por la vía diplomática, bien por la vía militar. Aunque ya en el 2014 quedaba claro que si querían recuperar Crimea, esto debía ser por la vía militar, porque Rusia no iba a devolver una península que históricamente había sido rusa. Empezaron a ser entrenados en Europa. La preparación de Ucrania para la guerra con Rusia empezó en el 2014, tanto con ayuda europea como con la ayuda estadounidense, incluso durante el primer mandato de Trump. Este largo entrenamiento es algo que casi nadie le presta atención, pero es vital para entender por qué Ucrania ha podido aguantar tanto combate con los rusos. Las pretensiones de Ucrania, el intento de la toma de Crimea, sería presentado en la prensa, en la ONU y donde hiciera falta como legal. Este temor de Moscú de que Ucrania lanzara una operación militar especial para recuperar Crimea fue uno de los motivos por los que Rusia invade Ucrania y lo primero que hace es avanzar en territorios cercanos a Crimea para protegerla y blindarla de una futura operación militar ucraniana. Durante el primer mandato de Trump entre el 2017 y 2020, que desde Washington se impusieron las más duras sanciones contra Rusia hasta antes del 2022. Trump se siente traicionado por la prensa que no le da crédito suficiente en su papel de defensa de Ucrania, al tiempo que lo tachan injustificadamente de ser amigo de Putin y condescendiente con Rusia. Trump entiende que para poner fin al conflicto, primero, Ucrania no puede ser aceptada en la OTAN, y segundo, Ucrania debe aceptar que ha perdido territorios, aunque siempre dejando claro que Rusia también deberá ceder en algunas exigencias. En Europa la situación es muy diferente. Desde que empezó la invasión rusa en el 2022,
2022, cuando casi toda Europa se puso del lado de Ucrania, siguen los mismos políticos europeos en el poder. Macron sigue en el poder, Ursula von der Leyen sigue en el poder, Pedro Sánchez sigue en el poder. Los alemanes, holandeses y británicos no han cambiado su postura. La OTAN tampoco ha cambiado su postura. Y la clave es que Ucrania tampoco ha cambiado su postura. Tras el rifirrafe con Trump, Zelensky voló a Europa y continuó diciendo que el objetivo de su país es recuperar todos los territorios perdidos, Crimea incluida. Ni la parte ucraniana ni la parte europea desde el inicio del conflicto han querido dialogar con Rusia, que impone sus intereses, por supuesto, pero que está dispuesta a hablar, a discutir, a ceder. Sin embargo, el orgullo personal de los políticos europeos guerreristas no los deja aceptar que lo mejor quizás fue dialogar con Putin desde un principio. Rusia llevaba años pidiendo de favor a Occidente que no aceptaran Ucrania en la OTAN porque no se puede dar garantías de seguridad a alguien, en este caso a Ucrania, amenazando la seguridad de un tercero, en este caso la seguridad de Rusia. Para los simples mortales que entendemos poco de geopolítica, nos es difícil entender qué tiene de malo que Ucrania se una a la OTAN si es un país soberano y puede unirse a la organización que se le dé la regalada gana. Pero el asunto cambia cuando vemos lo que pasaría después. Bases militares de Estados Unidos con armas nucleares y sistemas de ataque de la OTAN en la frontera ruso-ucraniana, que es como que te pongan de por vida un cuchillo en el cuello prometiéndote que no te lo van a enterrar. Y si aún no ven lo peligroso que sería para Rusia esta situación, permítanme recordar que Estados Unidos nunca aceptó que armas rusas, nucleares o no nucleares, se plantaran cerca de su frontera. ¿Por qué? Porque eso amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Basta con recordar la crisis de los misiles y ver cómo Estados Unidos se puso como loco e histérico cuando los rusos desplegaron misiles nucleares en Cuba. Eso demuestra que efectivamente en geopolítica poner misiles balísticos cerca de un rival geopolítico usando a terceros países es una amenaza directa e inaceptable para una potencia militar rival. El solo hablarlo o proponerlo ya representa una provocación, y más si tenemos en cuenta otro puntito no menos importante. Si Ucrania era aceptada en la OTAN y esa Ucrania no aceptaba la anexión de Crimea por parte de los rusos, Ucrania podía, como miembro de la OTAN, intentar recuperar Crimea por la vía militar, lo que obligaría al resto de países de la OTAN a meterse en el conflicto para apoyar a ese miembro de la OTAN, que es Ucrania. Y eso significa, ¿saben qué? La Tercera Guerra Mundial, algo que Trump se lo dejó clarito al señor Zelensky. Está jugando con la Tercera Guerra Mundial. ¿De qué está usted hablando? ¿Qué está usted diciendo? Usted está jugando con la Tercera Guerra Mundial. Y lo que ahora está usted haciendo es muy irrespetuoso para nuestro país. En resumen, Rusia no va a devolver los territorios ucranianos ocupados, y no solo porque ahí viven personas de etnia rusa en su mayoría, sino porque ahí también hay recursos naturales que serán para Rusia como un botín de guerra y una forma de recuperar el dinero perdido si los europeos le confiscan los cerca de 300.000 millones de euros de las reservas rusas que se encuentran en entidades financieras europeas. En el fondo ahora Zelensky y Europa buscan es debilitar militarmente a Rusia para que sea Putin el que se arrastre humillado pidiendo paz y no al revés. Pero eso, siendo realistas, es prácticamente imposible. Y Trump lo sabe. Trump quiere paz y subraya que tanto Ucrania como Rusia deberán perder algo y que la guerra no tiene sentido continuarla porque poco o nada va a cambiar en el campo de batalla, solo la cantidad de muertos y mutilados en ambos lados. Trump es muy realista y de verdad busca la paz, a diferencia de Europa, que busca la continuación de la guerra hasta que Ucrania logre una ventaja en combate, algo muy poco realista. Por eso se dice que lo mejor para Ucrania y para Europa hubiera sido sentarse a dialogar con Rusia desde un principio, pero como eso no ocurrió, se dice que lo mejor es sentarse a dialogar sobre la paz ahora, aunque parece que para eso Zelensky y Europa siguen sin estar preparados. Hablar de paz para ellos es igual a claudicar, pero sobre todo significaría el fin de sus tristes carreras políticas. Ya me dirán ustedes sus opiniones en la caja de comentarios. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima.